Hola Cicerón, sobre episodios sectarios cristianos, como los llamas, estaré impartiendo un curso al respecto en el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca, en Madrid, el próximo marzo. Aprovecho para meter la cuña publicitaria. Hablemos entonces del rigor histórico sobre Hipatia y la Alejandría del siglo V en la película Ágora de Amenábar, porque tela. En la película se muestra a los cristianos alejandrinos destruyendo la biblioteca del Serapeum, y aunque mucha gente lo toma como un hecho histórico irrefutable, en realidad su origen es bastante reciente. Está en la obra de Edward Gibbon titulada La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de 1776. Gibbon responsabiliza a los cristianos de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, refiriéndose en realidad a la biblioteca del Templo de Serapis, considerada una biblioteca hija, por así decir, de la biblioteca principal del Museion, que desapareció a principios del siglo III. La narrativa de Gibbon tomó relevancia en los años 80 con la serie Cosmos de Carl Sagan, con el episodio que dedicó al tema. Sagan también es el responsable de la perpetuidad del mito de Hipatia como directora de la institución y fecha la destrucción de la biblioteca después del asesinato de la filósofa. Es en este error de Sagan, junto con la novela Hipatia, la mujer que amó la ciencia, de Pedro Gálvez, publicada en 2004, en el que Alejandro Amenábar se basa para su guión de Ágora, que es un relato ficticio y romantizado de la vida de Hipatia y su supuesta relación con la biblioteca del Serapeum y su destrucción. Pero si Amenábar se basó en Sagan y Sagan en Gibbon, ¿de dónde sacó Gibbon que los cristianos destruyeron la biblioteca de Alejandría? Pues del hecho histórico de la destrucción del templo de Serapis ordenada por el emperador Teodosio en el año 391, después de que el lugar hubiese sido utilizado como refugio para un grupo de paganos neoplatónicos que torturaban y asesinaban cristianos dentro del templo, como sabemos por la historia eclesiástica de Rufino de Aquilea, que extendió la narración de la obra homónima de Eusebio de Cesarea hasta el año 395. El caso es que este dato es deliberadamente pasado por alto, también convenientemente, por Gibbon, Sagan y Amenábar, que buscan presentar una narrativa donde buenos y malos son fácilmente identificables por los presuntos eventos. Pero la historia siempre es más complicada que eso. No hay evidencia de que haya existido una biblioteca en el momento en que se ordena destruir el templo en el año 391. De hecho, las fuentes parecen indicar lo contrario. Años antes de la destrucción del Serapeum, el militar romano Amiano Marcelino habló en su Rerum Gestarum sobre las bibliotecas que el templo contenía, insinuando que para el 378 ya no había ninguna biblioteca en el templo. Y ninguna de las 5 fuentes que narran la destrucción del Serapeum, que son Rufino de Aquilea, Sócrates Escolástico, Sozomeno, Teodoreto y Eunapio de Serades, algunas de ellas muy hostiles con los cristianos, nunca ninguna menciona la destrucción de una biblioteca ni grandes hogueras alimentadas con invaluables textos clásicos. Si todas esas falsedades aparecen en una sola escena de la película, imagínate cómo será lo demás. En efecto, la Cambridge History of Science calificó la película de espectacularmente anacrónica, destacando la interpretación del descubrimiento ficticio de Hipatia, de las órbitas elípticas, el heliocentrismo y la gravedad. Antonio Mampaso, astrofísico español y uno de los asesores científicos de la película, dijo en una entrevista: sabemos que Hipatia vivió en Alejandría entre los siglos IV y V después de Cristo hasta su muerte en el 415. Solo 3 fuentes primarias mencionan a Hipatia de Alejandría, aparte de otros secundarios. Añadió que ninguna obra de Hipatia ha sobrevivido, pero se cree a partir de fuentes secundarias que sus principales campos de estudio y trabajo fueron la geometría y la astronomía. Mampaso afirmó de manera dubitativa que Hipatia inventó el hidrómetro, un instrumento que todavía se utiliza hoy, y que probablemente su padre Teón de Alejandría junto con la propia Hipatia inventaron el astrolabio. Pero Mampaso es astrofísico, no historiador de la ciencia, y se nota. El astrolabio ya se había inventado entre los siglos III y II antes de la era cristiana, y de la misma manera el hidrómetro fue inventado antes de Hipatia y ya era conocido en su época porque se sabe que el matemático Papus de Alejandría utilizaba el hidrómetro antes incluso del nacimiento de Hipatia. De hecho, Sinesio de Cirene, aristócrata, filósofo y clérigo discípulo de Hipatia, le envió una carta describiendo un
hidrómetro y solicitándole que le construyera uno, es decir, Hipatia no lo conocía. Y por último, no hay ninguna evidencia de que Hipatia haya estudiado alguna vez el modelo heliocéntrico propuesto por Aristarco de Samos, fallecido en el año 230 antes de la era cristiana, o que haya encontrado alguna evidencia que respalde ese modelo. La película Ágora también sugiere fuertemente que Hipatia era atea o por lo menos agnóstica, lo que contradice directamente el hecho histórico de que era una seguidora neoplatónica de las enseñanzas de Plotino, que creía que el objetivo de la filosofía era una unión mística con lo divino. En la película, Hipatia aparece como una matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica que, más allá de ser una destacada intelectual, representa la resistencia de la sabiduría antigua en un mundo que se enfrenta a grandes transformaciones como el auge del cristianismo. Se ha extendido la idea de que la filosofía y la ciencia paganas murieron con ella, pero esto es radicalmente falso. La cultura grecorromana y la espiritualidad no cristiana continuaron siendo influyentes siglos después de su muerte. También se ha dicho que murió por el odio de los cristianos, pero en realidad parece que su muerte fue más bien parte de las intrigas entre la prefectura romana y el patriarcado de Alejandría. En años anteriores a la vida de Hipatia, los cristianos habían asesinado a varios paganos y los paganos habían asesinado a varios cristianos, incluido el obispo de Alejandría. Hipatia murió entre los 45 y los 60 años, probablemente más cerca de estos que de aquellos, pero la película nos muestra a una joven Rachel Weisz. No hay ninguna evidencia de que Cirilo estuviera detrás del asesinato de Hipatia, ni de que ésta, como hemos dicho, descubriera la órbita elíptica de los planetas ni estudiara el heliocentrismo. Su casa presenta frescos encontrados en Popeya y Herculano, no en Alejandría, una ciudad, por cierto, fundada por Alejandro Magno y por consiguiente griega. Tanto la ciudad como el Serapeo eran de arquitectura clásica, no egipcia, y mucho más en el siglo V bajo plena dominación romana. Y el obispo Sinesio de Cirene, discípulo de Hipatia como hemos dicho, murió antes que ella, por lo que no pudo estar presente en Alejandría en la época de su asesinato, ni mucho menos consentirlo o alentarlo como se ve en la película. Las cartas que se escribían es una de las principales fuentes que tenemos sobre Hipatia y dan muestra del gran respeto y afecto que él la profesaba. Por lo tanto, Ágora es una historieta bastante dañina para la perspectiva de la configuración y las relaciones entre los paganos y los cristianos, que lo que hace es perpetuar falsedades históricas que ya están desmontadas desde hace décadas, pero que siguen formando parte del inconsciente colectivo. Así que nadie debería tomarse la película Ágora demasiado en serio.